Bienvenida a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos con una pregunta que da que pensar, ¿no? Sí, una de esas preguntas importantes. ¿Cómo es que saber un montón sobre Dios, tener todo el dato, digamos, no siempre equivale a tener una fe fuerte? Uf, buena pregunta. Vamos a explorar esto con un artículo de Luis Alberto Carela Santiago, que usa la historia del pueblo de Israel como, bueno, como un caso de estudio fascinante. Interesante enfoque. La misión es clara: desempacar qué factores, según este texto, crean esa desconexión entre lo que uno sabe y en lo que confía. Ajá. Y el ejemplo central son los israelitas, ahí, al borde de la tierra prometida. Imaginen esto. Sí. Vieron plagas terribles, el mar rojo abrirse, comida lloviendo del cielo, milagros así espectaculares. O sea, evidencia tenían de sobra. Exacto. Y justo en el momento clave, la confianza se les fue al piso. Se tambaleó feo. Increíble, ¿no? Después de todo eso. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Ok, vamos a desentrañar esto juntos. Dale, empecemos. El primer punto que salta del artículo es la interpretación selectiva de la realidad. ¿A qué se refiere con eso? Pensemos en los espías que mandaron a Canaán, ¿recuerdas? A la tierra prometida. Sí, los 2 espías. Bueno, 10 de ellos volvieron aterrados. Dijeron, no podemos, ¿hay gigantes ahí? Son más fuertes que nosotros. Eso. Parecíamos saltamontes a su lado. O sea, se clavaron en el obstáculo inmediato, en el miedo del momento. Y se olvidaron de la promesa. Totalmente. Se olvidaron de la promesa divina que Josué y Caleb sí recordaron. Es como que eligieron ver solo la derrota, el problema, en lugar de la oportunidad de confiar. Claro. Y esa visión individual tan negativa es peligrosa. Pero lo que sigue es aún más fuerte, ¿no? Lo que el artículo llama el... El poder del miedo colectivo. Exacto. Es increíble cómo el pánico de esos 10 tipos contagió a toda la comunidad. Sí, el texto cita Números 14. Donde la gente lloraba a gritos, ¿verdad? Sí, ¿para qué nos trajo Dios aquí? Para morir. Mejor regresemos a Egipto. O sea, querían volver a la esclavitud. ¡Qué fuerte! Ese miedo colectivo, como una ola, arrasó con la fe de los pocos que sí confiaban. Totalmente. Y esto nos hace cuestionar mucho cómo el entorno, las voces que escuchamos, la mayoría, cómo influyen en nuestra capacidad de confiar. Definitivamente. Y ese miedo parece que se alimenta de otra cosa que menciona el artículo: la falta de memoria espiritual activa. ¿Cómo es eso? Falta de memoria. O sea, no basta con haber presenciado milagros o saber que ocurrieron, si no los traes activamente al presente, si no los usas como ancla. Claro, si no lo recuerdas cuando importa. Exacto. El Salmo 106, que cita el artículo, dice algo como que los antepasados en Egipto no se detuvieron a pensar en tus maravillas. Ajá. Pronto olvidaron tus muchos actos de bondad. Es como si lo vivido no dejara huella, ¿no? Como si la experiencia pasada no contara para el desafío actual. Justo eso. El conocimiento del pasado no se convirtió en gratitud ni en combustible para confiar en el presente. Se quedó ahí, guardado. Y si la memoria falla así, bueno, eso parece abrir la puerta a un problema que el artículo señala como aún más de fondo, ¿no? Sí, el corazón endurecido. Suena serio eso. Lo es. Se basa en Hebreos 3, que recuerda cómo los israelitas probaron a Dios 40 años en el desierto. 40 años. A pesar de haber visto sus milagros todo ese tiempo. Increíble la resistencia. Y Dios mismo, según la cita, diagnostica el problema central. Su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. O sea, no era principalmente falta de información o de pruebas. No, para nada. Era una resistencia interna, una incredulidad, una terquedad, una decisión de no creer en el fondo. Eso subraya que la actitud interior, la disposición del corazón, es clave para que el saber se vuelva confianza real. Totalmente clave. Y el artículo conecta esto también con la inmadurez espiritual. Da un ejemplo muy gráfico. ¿Cuál? Cuando recién salieron de Egipto, libres, ¿y de qué se quejaban? Ah, sí, de la comida, ¿no? Exacto. Extrañaban las ollas llenas de carne de la esclavitud. ¿Puedes creerlo? Preferían la seguridad de lo conocido, aunque fuera la esclavitud, a la incertidumbre de depender de Dios en libertad. ¡Qué locura! Mostraba una dificultad enorme para depender de Dios en su nueva libertad. Pura inmadurez. Y esa inmadurez, bueno, se reflejaba clarísimo en lo que esperaban, que creo que es el último punto que toca el texto.
las expectativas cerradas. Cierto. ¿Qué esperaban ellos? Pues parece que imaginaban la entrada a la tierra prometida como un camino de rosas, un paseo por el parque, Sin obstáculos. una conquista fácil. Algo así. Entonces, cuando aparecieron dificultades reales, como los gigantes que mencionabas, Ajá. su conclusión inmediata fue, Dios nos falló, o nos trajo aquí para morir. En lugar de pensar, ok, hay un desafío. ¿Cómo nos va a ayudar Dios a superarlo? Exacto. En vez de confiar en el carácter fiel de Dios a través del desafío, dudaron de su bondad porque la realidad no encajaba con su expectativa de facilidad. La fe madura, sugiere el texto, confía en Dios aun cuando las cosas no salen como uno se las imaginaba. He entendido. Entonces, resumiendo un poco esta inmersión, ¿qué sacamos en claro? El conocimiento de Dios o de cualquier verdad importante es fundamental, es la base. Sí, sin duda. Pero esta historia sugiere que la confianza profunda, la fe que actúa, depende también de otros elementos, ¿no? Definitivamente. Cómo interpretamos la realidad y los desafíos, cómo manejamos el miedo, el propio y el del grupo, si cultivamos una memoria activa de lo bueno. La disposición del corazón que decíamos. Exacto, la disposición del corazón, nuestra madurez, y si tenemos expectativas realistas. No es solo saber, parece ser un proceso mucho más complejo y relacional. Sí, más vivo. No es solo acumular datos en la cabeza. Y para cerrar, quizás una reflexión que queda ahí, flotando. A ver, Si todos estos factores internos, la interpretación, el miedo, la memoria, la actitud del corazón, la madurez, las expectativas, pueden efectivamente levantar muros tan altos entre el saber y el confiar. Incluso cuando hay evidencia considerable a la vista, como en este caso. La pregunta es, ¿cómo puede una persona cultivar activamente no solo el conocimiento acerca de algo o alguien valioso? sino la confianza en eso. Exacto, la confianza en ello o en esa persona. Sobre todo cuando vienen las dificultades o cuando la información que llega parece contradecir esa confianza inicial. ¿Cómo se hace eso? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Algo para seguir pensando.